Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Rodríguez Esquivel, soy alumna del Colegio Espíritu Santo Marianista del grado 11B. En el día de hoy les voy a hablar sobre 3 tipos de preguntas tipo saber que yo realicé mediante la obra La Divina Comedia. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Obra fundamental es A. Transición del pensamiento medieval al renacentista. B. Literatura universal. C. El Purgatorio y el París. D. Viaje de Dante. Entonces, primero que todo tenemos que descartar cuál no es. Y después, como decir cuál es la verdad y por qué. Pero todos tenemos que justificar por qué es o por qué no es. Entonces, comencemos con la de no es. El purgatorio y el país. Yo digo que el purgatorio tiene algo parecido a lo que le sucedió a Dante. Pero el París no fue algo concreto, que digamos, pero hubo una gran parte, pero yo digo que no es algo relacionado a la obra fundamental de la Divina Comedia. No es algo de comparación de la obra fundamental de la Divina Comedia. Entonces yo digo que esa no es porque una parte sí y otra parte no, porque no se relaciona como tal en la obra fundamental que él hizo. Entonces esa no es. La de Viaje de Dante. Viaje de Dante yo digo que no fue como un viaje, sino un relato sobre una obra de la Divina Comedia. Entonces yo digo que esa no es porque no fue algo de un viaje o de una relación. Entonces hubo un relato sobre la obra fundamental de la Divina Comedia, que él tuvo como un purgatorio, como algo que le pasó, algo que no pudo salir, como un misterio como tal. Entonces yo digo que la D no es. ¿Por qué? Porque no es nada parecido a un viaje que un relato, porque hubo un relato más no un viaje por Dante. Te digo que la D no es. La B, literatura universal, y la A, transición del pensamiento medieval renacentista. Esas dos tienen algo de comparación, algo que son correctos y a la vez no lo es, porque hay una que es correcta. La B, literatura universal. La literatura universal tiene una gran parte, ¿sí?, de algo de literatura, algo medieval, algo que relacionó un relato. Pero universal puede variar varios conceptos, varias partes. Entonces yo digo que la B no es, porque es algo literatura universal, algo que se fomenta, algo universal, algo que él hizo, una obra fundamental de la Divina Comedia. Entonces digo que la B no es. La A, transición del pensamiento medieval al renacentista. La A. Yo digo que la A es correcta, ¿sí?, porque es la única que queda. ¿Por qué? Porque transición del pensamiento, sí, porque él tuvo algo pensado, algo que él quería hacer sobre esa obra, sobre la Divina Comedia, ¿sí? Medieval, renacentista, que hubo algo de esa época, algo medieval, que pudo tener un pensamiento por Dante y que pudo escribir una obra fundamental que él quería hacer, que era la Divina Comedia. Entonces yo digo que él tuvo algún pensamiento medieval para saber cómo descenderse sobre la Divina Comedia. Entonces yo digo que la A es la correcta. Entonces la subrayamos. La segunda dice, la Divina Comedia se da por un estilo literario. ¿Cuál es?
Un estilo literario es sobre qué es lo que más lo compuso hacer esta obra, ¿sí? Como cuál fue el estilo, cuál fue su forma literaria, como lo hizo, ¿sí? El estilo. Entonces la A dice, alegorías, metáforas, símbolos, comparaciones. Alegorías, vuelvo a repetir, alegorías, metáforas, símbolos, comparaciones. La B, poético, medieval. La C, infierno, se usó en un lenguaje bajo. La D, purgatorio, puede llegar a la sintaxis refinada y elaborada del país. Primero tenemos que saber cuál no es y después hacer la comparación de cuál es la correcta, ¿sí? Entonces, yo digo que la D no es, que es purgatorio, puede llegar a la sintaxis refinada y elaborada del país. Tiene una parte, sí, vuelvo y repito, tiene una parte que es purgatorio, que algún misterio le sucedió, un purgatorio que algo no podía solucionar al que estaba encerrado, sobre un relato. Entonces yo digo que puede tener esa parte que es purgatorio. Puede llegar a la sintaxis refinada y elaborada del país. Puede tener un sintaxis, una comparación con el relato, pero no tiene nada elaborado, un relato sobre la elaborada del país. Entonces yo digo que la D no es, descartamos. La C, infierno, se usó un lenguaje bajo. Él se estuvo en un infierno, ¿sí? Porque él no sabía qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, y se usó un lenguaje bajo. Sí, puede tener un lenguaje bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, con decir las cosas, él estaba confundido, qué hacer, y el Señor que le ayudó, él dijo, yo voy a ayudarte con todo, ¿sí? Yo te voy a sacar de esta enredadura. Entonces, una parte sí que fue el infierno, que él no sabía qué hacer y no tuvo un lenguaje bajo. Entonces, la C no es. La B, poético medieval. Yo digo que el poético medieval es la correcta. ¿Por qué? Porque es que el estilo literario que tiene esa persona, Dante, en la obra fundamental, dice que él lo compuso con algo de la época medieval, algo poético, algo que le sucedió, algo que él dice, no, me voy con esta obra porque me gustó mucho, ¿sí? Algo que le pasó, el relato que le pasó. Entonces, eso fue algo que él quiso que fuera un poético medieval. Ese fue el estilo literario de Dante, ¿sí? La A, alegorías, metáforas, símbolos, comparaciones. Alegorías, metáforas, símbolos y comparaciones. También tiene algo de comparación, ¿sí? Algo comparado. Pero no estamos utilizando figuras literarias. Por ejemplo, acá estamos utilizando metáforas. Comparaciones, pues tiene algo de comparación, ¿sí? Pero no es la relacionada con todo esto que fue el estilo literario. Entonces, yo digo que la correcta es la B, poético medieval. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, la Divina Comedia, ¿si lo alcanzan a ver? La Divina Comedia fue escrita en la Alta Edad Media, a mediados del siglo de la Edad Media. ¿Cuál fue su contexto en la obra de la Divina Comedia? Es A. Producción de la época de esta obra y la Divina Comedia. B. Histórico y social. C. Alta Edad Media. D. Sociocultural. Lo que tenemos que mirar es cuál es la correcta, cuál es el descarte y por qué, ¿sí? Entonces, primero comencemos a descartar. Sociocultural. Sociocultural
yo digo que en esa época el contexto de la media de este siglo, ¿sí? Yo digo que sociocultural no es solamente eso, ¿sí? Sino solamente hartos conceptos, hartos como históricos, como cultural, como en esa época de la alta media, ¿sí? Entonces no solamente se enfocó en sociocultural, se enfocó en hartos conceptos que lo pudieron entrelazar como escribir en esta obra, ¿sí? Entonces yo digo que sociocultural no se entrelaza con lo que le pasó en esta Divina Comedia, que no se entrelazó en la sociocultural. Entonces yo digo que sociocultural es la incorrecta, porque no tuvo concepto a lo que él quería decir sobre esta obra. Entonces la D no es. La C, alta edad media. Yo digo que en una parte sí hubo alta media, ¿sí? Pero lo que nos está preguntando que cuál fue su contexto en la obra de la Divina Comedia, ¿sí? Puede tener varios conceptos, ¿sí? En la Edad Media, pero ese no se acerca a la Edad Media, ¿sí? Porque, como digo, que su contexto tiene que tener varios conceptos, ¿sí? Entonces yo digo que en la alta edad media es la incorrecta, porque no solamente se basa en la alta edad media, sino que se entrelaza en varios conceptos. Entonces la alta edad media no es. La B, histórico y social. Yo digo que esa es la correcta. ¿Por qué? Porque la B, histórico y social, nos están entrelazando algún contexto histórico, ¿sí? Y social, que lo que le sucedió a Dante fue algo de un contexto histórico, algo que le sucedió, algo que le quedó bloqueado, lo que le pasó, y fue algo social, ¿sí? Algo que él no puede hacer lo que le pasó, ¿sí? No sabe por qué le pasó eso, ¿sí? Entonces yo digo que la B es algo histórico y social, y porque acá nos está diciendo que el contexto de la obra de la Edad Media, del siglo de la Edad Media, de la Divina Comedia, es histórico y social porque nos entrelaza todos esos conceptos para saber algo histórico y social que nos está hablando de la Divina Comedia. Entonces la B es la correcta. La A, producción de la época de esta obra y la Divina Comedia. Puede estar en comparación entre la A y la B, ¿sí? Uno se puede confundir. Yo en mi caso, yo me confundí. ¿Por qué? Porque yo dije la producción de la época en esta obra de la Divina Comedia puede entrelazarse en la producción de la época, ¿sí? Lo que pasó, lo que le sucedió sobre en ese momento en el cual él estuvo, que lo que en esa época que había, que había en ese purgatorio. Entonces yo digo que la producción de la época de esta obra de la Divina Comedia voy a tener algo relacionado, ¿sí? Pero es la incorrecta. ¿Por qué? Porque la producción de esta época puede tener varios significados, ¿sí? Puede entrelazarse, pero no está como algo a fondo del tema del que nos está hablando, que es el contexto de la Divina Comedia. Entonces yo digo que para mí es la B, algo histórico y social, porque ya les repetí y les vuelvo a repetir, la histórico y social es algo que se envasa sobre algo el contexto de la obra de la Edad Media, sobre la Divina Comedia. Entonces todo eso se entrelaza en histórico y social. Entonces yo digo que es la B. Muchas gracias por su atención. Gracias.